Gestión avanzada de proyectos. Vamos comenzando. ¿Por qué lo hemos llamado así? Número uno, estamos hablando de una gestión de proyectos basada en estándares internacionales, una gestión de proyectos basada en buenas prácticas, una gestión de proyectos basada en prácticas de gestión profesional de proyectos. Y todo esto lo hacemos en torno a estándares internacionales y de eso hablaremos a continuación. Antes de meternos aquí ya a los detalles, digamos, finos de lo que es nuestro webinar y lo que estaremos compartiendo con nuestros participantes en los siguientes minutos, quiero digamos, hacer algunas notas introductorias que tienen que ver con todo esto de la adquisición de conocimiento de calidad, ¿no? De este proceso, digamos, de desarrollo profesional a través del cual vamos las personas en nuestra carrera profesional. No es la excepción en el caso de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Por alguna razón nos están acompañando, cosa que agradecemos. Y fíjense, decía un amigo mío, es un expositor de renombre, yo diría internacional, el licenciado Carlos Cuauhtémoc Sánchez, quizá algunos de ustedes los conozcan, y él decía, las personas no valemos lo que valen las facturas de nuestros bienes, ¿no? Más bien las personas valemos por lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Además decía él, y por cierto lo decía en un material muy interesante, ¿no? Por ahí se lo recomiendo, tutoriales, webinars de este escritor, de este autor también de múltiples libros muy interesantes. Decía también, nada de lo que hagamos nos dejará de ser pagado, es decir, todo lo que hacemos en términos de adquisición de conocimiento va a rendir frutos sí o sí, ¿no? Y bueno, también empezar con algunos datos curiosos, nuestro webinar, y sobre todo datos curiosos que tienen que ver con la carrera de líderes de proyecto, con la carrera de gerentes de proyecto, directores de proyecto, según sea el caso, ¿no? Hay un dato interesante, un dato del Instituto para la Dirección de Proyectos de Norteamérica, mejor conocido como el PMI. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado hablar del PMI por sus siglas en inglés. Nos dice el PMI, de acuerdo a un estudio reciente, apenas de diciembre del año pasado, que las empresas a nivel mundial estarán requiriendo, fíjense el dato, estarán requiriendo aproximadamente 88 millones de profesionales relacionados al campo de la dirección de proyectos entre básicamente el día de hoy, ¿no? Este año 2023 y el año 2027. Y también nos dice que los puestos de líderes de proyecto, de gerentes y directores de proyecto, son puestos hoy en día altamente solicitados por empresas alrededor del mundo, ¿no? Y otro dato curioso, nada más así para abrir boca, como decimos, y es un dato también de una encuesta de una empresa reconocida, particularmente se llama esta empresa, esta fuente de información Tech Careers, un dato del sitio about.com. Nos dice que, fíjense, el salario promedio de un profesional de la gestión de proyectos, de la dirección de proyectos en Estados Unidos es de $109,000 anuales. Y ese mismo dato también lo proporcionan para México, también digamos en dólares y anualizado. Y el caso de México, el salario promedio, ¿no? Es importante hacer notar ese dato. El salario promedio de un gerente de proyecto en México es de $56,000 anuales, ¿no? Cada quien saque sus cuentas y también saque sus conclusiones, ¿no? Respecto inclusive de posibilidades de poder eventualmente experimentar, digamos, y emigrar hacia otros horizontes, otros países, ¿no? Entonces, son datos curiosos un poquito para empezar nuestro webinar. Me gustaría también hablar un poquito de lo que está ocurriendo en México, ¿no?
ya muy particularmente en México. Yo creo que todos los que estamos en el webinar conocemos, sabemos de lo que nos deparan los siguientes 1, 2, 3 años. Un entorno, por decirlo menos, complejo, complicado, de mucha incertidumbre, de mucha, digamos, también competencia también, habría que decirlo, de mucha volatilidad en muchos aspectos, altibajos, divisiones, y es un entorno que en consecuencia va a demandar y nos propone, digamos, a los que estamos metidos en el ámbito profesional, nos va a demandar de una mejor preparación, ¿no? De mayor preparación, adquisición de más y mejores conocimientos, más compromiso, la adquisición también de más herramientas para poder, digamos, sobresalir y llevar a cabo adecuadamente nuestras labores en la empresa, en el negocio. Y bueno, básicamente el mensaje, ¿no? Ya para dar paso a lo que sigue, es ese básicamente, que ante un entorno y un futuro inciertos y muy competitivos, estamos llamados todos nosotros a estar bien preparados y además atento a las oportunidades que puedan estarse dando en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? ¿Por qué gestión de proyectos? ¿Por qué dirección de proyectos, ¿no? Hemos hecho esta pregunta en múltiples cursos, diplomados, talleres con Technology México. Recientemente, apenas la semana pasada, cerramos un curso muy exitoso también de gestión de proyectos y nos comentan ustedes mismos, los participantes de los cursos, nos dicen muchos de ustedes, bueno, es que yo quiero crecimiento profesional, lo tengo contemplado, esta adquisición de esta competencia, de esta habilidad, la tengo contemplada como parte de mi desarrollo profesional. Otros dicen, es que yo estoy aspirando también a un mejor sueldo, estoy buscando mejores oportunidades, estoy buscando avanzar mi carrera profesional, estoy también buscando más reconocimiento dentro del negocio, dentro de la empresa. Algunos otros comentaban, yo estoy buscando también un mejor puesto. Algunos otros, y no pocos, decían, es que yo estoy buscando oportunidades para emigrar, ¿no? Lo que comentábamos hace unos momentos. Y todo esto que estamos comentando es completamente cierto para un puesto de estas características, ¿no? Un puesto que, como decía yo hace unos momentos, tiene alta demanda en el ámbito internacional, no solamente en México, y yo diría más inclusive todavía en países más desarrollados, ¿no? Norteamérica, Europa quizás, es un puesto, decía yo, altamente demandado hoy en día, y de las carreras digamos, con mayor, digamos, perspectiva y crecimiento en los próximos años, ¿no? Muy bien, déjenme, habiendo dicho esto, déjenme proceder aquí con la siguiente imagen, un poquito ya metiéndonos a los detalles. Este webinar en particular y los cursos que ofrecemos en Technology México, que están relacionados a la dirección de proyectos, a la gestión de proyectos, están basados no únicamente, sí, probablemente sí, primordialmente en material de lo que se conoce como el PMBOK. Y es material de este instituto, de esta organización, el Instituto para la Dirección de Proyectos de Norteamérica, decía yo, mejor conocido como el PMI. Es un material, digamos, utilizado en buena parte del contenido de nuestros cursos. No es el único, debo aclararlo, y sin embargo, sí, los cursos están, digamos, ampliamente fundamentados en este estándar. Este estándar que, por cierto, hoy por hoy, lo digo, digamos, con conocimiento de causa y sin temor a equivocarme, este estándar es hoy por hoy el estándar de dirección de proyectos con mayor reconocimiento en el mundo de los negocios, en el mundo del empresarial, ¿no? Del corporativo, en Norteamérica y muy probablemente también en otras partes del mundo, ¿no? Este estándar, como estándar, nos ayuda a establecer un marco de trabajo, nos ayuda a establecer un marco de referencia
Y ese marco de referencia lo usamos nosotros en el desarrollo de un método, el desarrollo de un proceso de gestión de proyectos. Este estándar, el PMBOK, que comentaba yo hace unos momentos, nos propone esto que vemos en la imagen, nos propone un marco de trabajo, nos propone un ambiente estructurado, metodológico, fundamentado en procesos. Vemos aquí la imagen de lo que se conoce como el diagrama de los procesos para la dirección de proyectos con base en este estándar. Y vemos ahí elementos muy importantes y utilizados digamos, con profundidad en los cursos que ofrecemos en Technology México y particularmente el curso de gestión avanzada de proyectos. Vemos ahí lo que se conoce como el ciclo genérico de vida de un proyecto, ¿no? El inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Vemos también en lo que es el eje vertical del diagrama de procesos, lo que conocemos como las áreas de conocimiento, que nos ayudan a adquirir precisamente esos fundamentos que nos van a ayudar a gestionar profesionalmente nuestros proyectos. La gestión de la integración, por ejemplo, cómo arrancar un proyecto adecuadamente, cómo integrarlo, cómo conformarlo, cómo documentarlo de inicio, cómo mantenerlo cohesionado durante el ciclo de vida del mismo, cómo monitorearlo, cómo darle seguimiento, cómo cerrarlo. Nos dicen estos estándares internacionales de gestión de proyectos que tan importante es arrancar un proyecto estructuradamente, ordenadamente, como tan importante es cerrarlo de la misma manera, ¿no? De forma organizada, de forma estructurada, basado digamos, en un marco de trabajo, en procesos y también en entregables muy específicos, ¿no? Y eso es lo que nos ofrecen estos estándares, que por cierto, debo decirlo, son estándares que acumulan décadas de lecciones aprendidas, décadas de buenas prácticas, y de ahí el nombre precisamente del estándar, Cuerpo de Conocimientos para la Administración de Proyectos, ¿no? Y vemos esta imagen, decía yo, imagen que yo reconozco, yo denomino como el marco de referencia, el marco de trabajo. Vemos también en lo que es la intersección de los grupos de proceso con las áreas de conocimiento, en esa parte, en esa intersección, vemos que se localizan los procesos, particularmente el PMBOK, este material al que hacemos referencia, nos sugiere, nos recomienda 49 procesos para poder gestionar profesionalmente un proyecto, procesos que nosotros podemos revisar, y si alguno de ellos consideramos que no es necesario para algún proyecto por sus características, por su tamaño, pues lo podemos también, lo podemos dejar de lado para enfocarnos en los procesos, en los entregables que generan esos procesos, con base en lo que son las características propias de nuestro proyecto. Procesos como el desarrollo del acta constitutiva del proyecto. Decíamos, hay que arrancar el proyecto ordenadamente, estructuradamente. Procesos como la identificación de interesados o stakeholders. Procesos como la recopilación de requisitos, qué es lo que necesita el dueño del producto, del proyecto, ¿no? Un cliente, sea interno o externo. Procesos como el desarrollo o creación de una EDT por sus siglas en español, estructura desglosada del trabajo, hablaremos de eso a continuación. Procesos como estimar la duración de las actividades, ¿no? Los que estamos en esto de la gestión de proyectos, no me dejarán mentir, temas de cronograma, temas de actividades, secuenciarlas, estimar los recursos, estimar las duraciones, siempre es un tema, digamos, que requiere también de herramientas y de conocimiento para poder llevarlo a buen puerto, ¿no? Procesos como dirigir al equipo, fíjense, ahí está la parte que involucra también las habilidades de liderazgo, ¿no? Nos dice el estándar internacional de gestión de proyectos que es importante también contar con habilidades blandas, habilidades que tienen que ver con
el manejo del equipo de trabajo propiamente, el manejo del recurso humano, temas que tienen que ver, por ejemplo, con gestión de conflictos, comunicación, evaluaciones de desempeño, todo lo que tiene que ver, digamos, propiamente con lo que es la interacción con el equipo de trabajo propiamente, ¿no? Procesos como la gestión de los riesgos, procesos como la gestión de las compras o adquisiciones, entre muchos otros que revisamos, digamos, con mucho más detalle durante los cursos de Technology México. Y fíjense, en el curso de gestión avanzada nos metemos a los detalles propiamente de cada uno de estos procesos que estaba yo comentando para poder proponerles, practicar, hacer un desarrollo inclusive basado en casos de estudio, en casos prácticos. Utilizamos los procesos mismos y también trabajamos en los entregables que se generan a partir de cada uno de los procesos. Aquí vemos un ejemplo solamente de lo que se conoce como la matriz de trazabilidad de requisitos, que es un documento, yo diría un documento fundacional y que tiene que ver con la definición, con el acotamiento del alcance del proyecto, no solamente para entender qué es lo que quiere nuestro cliente, ¿no? Interno, externo, el dueño del producto del proyecto, sino contar con un documento que nos ayude a monitorearlos desde un inicio, desde la etapa de planificación hasta la etapa de cierre del proyecto, ¿no? Este documento, digamos, este ejemplo, que es un ejemplo extraído directamente del estándar, del PMBOK propiamente, nos da una idea de la importancia que tiene el que podamos identificar esos requerimientos, esas especificaciones, esos requisitos del producto del proyecto, sea un producto, sea un sistema, sea un software, sea una mejora de algún proceso, sea lo que fuere, digamos, el producto del proyecto. Y una vez documentado, que podamos también de forma estructurada estar revisando el estado que guarda cada uno de los requerimientos, cada uno de los requisitos de forma periódica, de forma estructurada, a través de un establecimiento y un conocimiento de lo que son los criterios de aceptación del requisito, qué es lo que me está pidiendo mi cliente interno, externo, para confirmar que ese requisito en particular fue cubierto a satisfacción del cliente mismo, y poder, con este esquema de trazabilidad, poder llevar cada uno de estos requerimientos a buen término con, digamos, la validación del requisito a través de exámenes de laboratorio, de casos de prueba, los famosos test cases para el caso de los proyectos de software, y poder, digamos, revisar los resultados de estos casos de prueba, de estas evaluaciones, de estas validaciones de cada uno de los requisitos con base en los criterios de aceptación, y poder llegar a un acuerdo con los clientes para cada uno de ellos de que hemos cumplido, hemos cubierto lo requerido para cada uno de estos requisitos, ¿no? Y bueno, aquí vemos un ejemplo muy sencillo en la pantalla, y sin embargo hay que recordar que proyectos complejos pues pudieran tener también matrices de trazabilidad de requisitos más grandes, más complejas, matrices que pudieran tener, no lo sé, cientos de requisitos que debemos de estar revisando muy puntualmente durante las etapas de planificación, ejecución, monitoreo y cierre del proyecto. Solamente es un ejemplo de lo que vemos. Regularmente en los cursos de Technology México, con estos, digamos, casos prácticos que manejamos, ofrecemos también una serie de formatos, proponemos una serie de formatos que podemos utilizar con la solución de estos casos de estudio, estos casos prácticos que revisamos en nuestros cursos y diplomados, ¿no? A continuación, lo que estamos viendo es lo que se conoce como una estructura desglosada del trabajo, EDT, por sus siglas en español, WS, por sus siglas en inglés, y no es otra cosa más que darle forma a lo que son los diferentes componentes del proyecto. Esta herramienta, la EDT propiamente, nos ayuda a acotar el trabajo que vamos a llevar a cabo dentro del proyecto. Nos ayuda de una manera muy visual,
muy gráfica, como lo vemos en esta imagen, a poder delimitar, digamos, las fronteras del proyecto y también dividir el trabajo que vamos a llevar a cabo en diferentes componentes, ¿no? Propiamente dicho, por su estructura, digamos, jerárquica o de niveles, podemos ver en lo que es el nivel número 1, vemos el proyecto, en el nivel número 2 vemos las fases del proyecto, en el nivel número 3 vemos los entregables requeridos para satisfacer cada una de esas fases, y en el nivel número 4 vemos los paquetes de trabajo, ¿no? Y fíjense, todo esto lo comentamos durante los cursos, lo comentamos, digamos, en torno a lo que es una dinámica de planificación del proyecto. Hablamos mucho de lo que se conoce como los talleres de planificación de proyectos nuevos, una dinámica bien interesante y que nos ayuda precisamente a ponernos de acuerdo con el resto del equipo de trabajo, con el resto, digamos, de los involucrados, de los interesados clave en cuáles van a ser esos requisitos, cuál va a ser el alcance. Hay dinámicas dentro de los talleres de planificación de proyectos nuevos que nos ayudan a generar estos entregables, la matriz de trazabilidad, la estructura desglosada del trabajo y demás entregables que comentaremos a continuación. Entonces, nos metemos a detalles finos sobre lo que es este concepto del taller de planificación de proyecto nuevo. Un concepto, una dinámica, una herramienta súper interesante, y se los digo con conocimiento de causa. Yo en lo personal tengo ya 26, 27 años trabajando con los talleres de planificación de proyectos nuevos y me encanta la dinámica. Es una dinámica muy efectiva, muy colaborativa, de mucha interacción con los miembros del equipo de trabajo y otros interesados clave también del proyecto, y nos posiciona, digamos, en términos de lo que es la planificación del proyecto, nos posiciona en una, digamos, de manera inmejorable para poder arrancar el proyecto con el pie derecho, de forma ordenada, estructurada, con documentos, con entregables, todos ellos fundamentados en un estándar, en una metodología, ¿no? No nos metemos a los detalles ahorita, obviamente el tiempo no nos lo permite, pero sí lo hacemos en el curso. Sí lo hacemos en el curso, y por eso los invitamos, obviamente, y queremos sembrar esa semillita y motivarlos a que puedan también acompañarnos próximamente ya en el curso de gestión avanzada de proyectos. Esta imagen es interesante porque hacemos múltiples dinámicas interactivas con ustedes mismos, con los participantes, para poder de una forma interactiva, de una forma de tal que podamos practicar también con diferentes herramientas. Lo hacemos de tal forma que podamos también dejar bien claros los conceptos de cada uno de estos procesos, de cada uno de estos entregables. Esta dinámica es una dinámica de la EDT que tiene como finalidad el que los participantes puedan mover inclusive los elementos de la EDT para colocarlos en su lugar adecuado dentro de lo que es la imagen, la estructura desglosada. Y a partir de esta dinámica hacemos también otras dinámicas, digamos, que tienen que ver con los procesos subsecuentes, como pudiera ser ya lo que es el desarrollo de un cronograma. En el mundo de gestión profesional de proyectos, esta imagen que estamos viendo, esta herramienta que estamos viendo, se considera como la columna vertebral del cronograma. Digamos, en un entorno de gestión profesional de proyectos, un cronograma necesita una EDT configurada dentro de sí para que aquel cronograma tenga sentido, tenga estructura, tenga columna vertebral. Este es otro de los procesos del cual hablamos ampliamente durante el curso, el tema de la secuenciación de actividades. Una vez que acordamos con el equipo nuestra EDT, empezamos de forma ordenada, estructurada, a identificar las actividades, las tareas que tenemos que llevar a cabo para poder completar cada uno de los elementos, cada uno de los paquetes de trabajo de la EDT,
Por eso decimos la EDT se convierte en esa, digamos, esa columna vertebral, esa estructura que necesita nuestro cronograma para trabajar en él de forma ordenada, de forma estructurada. Hablamos mucho de lo que es el concepto de secuenciación de actividades con estos 4 diferentes esquemas de secuenciación que nos proponen múltiples metodologías de gestión de proyectos. Fin, inicio, 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 fin, fin, inicio, fin. Trabajamos mucho ahí también con una dinámica de cronograma. Ahorita vamos a hablar de esa parte muy interesante y obviamente concluimos, practicamos con lo que es esta imagen que se llama diagrama de red a partir de un caso de estudio, a partir de un ejemplo, digamos, con el cual podamos poner en práctica los conocimientos. Hablamos también de lo que es la determinación de la ruta crítica. Hay ejercicios, hay dinámicas para hacer cálculos manuales y también con herramientas, en este caso herramientas como Microsoft Project o Project Libre, y con ellas también con estas dinámicas entender de forma muy detallada, muy profunda lo que es el concepto ruta crítica en un cronograma de proyecto. Hacemos esta dinámica que se conoce como recorrido para adelante, recorrido para atrás, para hacer un cálculo manual de ruta crítica, y a partir de él también hacemos, decía yo, ejercicios que nos permiten poner en práctica todo esto que estamos comentando, ¿no? Utilizamos básicamente dos herramientas muy en particular para hacer lo que denomino yo la práctica de cronograma. Y utilizamos la herramienta conocida como Microsoft Project, y los que no contamos con la herramienta, por ser una herramienta, digamos, de licencia, hay otra herramienta también que les sugerimos que se llama Project Libre, tal cual, Project en inglés, la palabra libre en español, Project Libre, que es una herramienta inclusive de código abierto, disponible para todos nosotros. La pueden inclusive descargar en cualquier momento para practicar con ella, y la utilizamos como herramienta en nuestros cursos para hacer una práctica muy, muy detallada de cronograma y practicar, decía yo, con lo que es la configuración de la EDT dentro del cronograma como columna vertebral, con la definición de actividades, la secuenciación de actividades, la definición y la determinación de los códigos o los números de la EDT dentro del cronograma. Trabajamos con esquemas de secuenciación utilizando las herramientas, cuál va primero, cuál va después, qué tareas se pueden hacer en paralelo. Hacemos ejercicios también de compresión del cronograma, que son, digamos, ejercicios muy comunes y muy requeridos en el día a día de gestión de proyectos. Siempre los clientes queriendo también que las cosas salgan más rápido, ¿no? Y es por eso que hay que estar preparados también con técnicas y ejercicios de compresión de cronograma, ¿no? Además, en lo que es esta práctica de cronograma, hablamos también de lo que es la estimación de la duración de las actividades. Un ejercicio bien interesante. Utilizamos lo que se conoce como la técnica PERT, PERT, por sus siglas en inglés, técnica de revisión y evaluación de proyectos, que es una técnica que nos permite estimar la duración de las actividades del cronograma con una fórmula muy sencilla y muy efectiva, la fórmula de los 3 valores que se conoce. Y a partir de esta fórmula de los 3 valores también entramos a un ejercicio bien interesante que involucra un poquito de estadística y también de determinación de probabilidades con una herramienta estadística para poder empezar a jugar un poco también con las probabilidades de terminar el proyecto en un cierto rango de fechas o en una fecha en específico, y poder también contar con mejores herramientas de negociación con los clientes, con los patrocinadores, con los interesados clave del proyecto. Y muy importante, siempre fundamentado en un modelo, en este caso un modelo matemático, un modelo estadístico, y que nos da ese poder de negociación, utilizando datos duros, utilizando cifras, y poder también
plantear mejores soluciones y evaluar también de mejor manera los riesgos involucrados en el cronograma y el presupuesto del proyecto. Es una dinámica bien interesante. Regularmente gusta mucho la dinámica esta del ejercicio PERT para el cálculo de probabilidades y duraciones. Yo lo recomiendo ampliamente. Otro de los procesos que revisamos en detalle durante los cursos tiene que ver con los procesos de la gestión de los riesgos. Utilizamos, digamos, información que sale del estándar, sí, pero además utilizamos ejercicios, utilizamos formatos, utilizamos, digamos, técnicas que nos ayudan también a entender mucho mejor los procesos de la gestión de los riesgos. Vemos aquí en la diapositiva, por ejemplo, un acrónimo que a mí en lo personal me gusta utilizar para también, digamos, acordarnos de los cuatro esquemas de gestión de riesgos y propiamente dicho, los cuatro esquemas para tratamiento de riesgos, ¿no? Este acrónimo META, ¿no? Decimos qué es lo que podemos hacer con los riesgos, ¿no? En función de su prioridad, los podemos mitigar, eliminar, transferir o aceptar, y todo depende también de su priorización o de su evaluación cualitativa, dicho propiamente, ¿no? Es decir, la probabilidad de que el riesgo se materialice versus o comparada con el impacto en los objetivos del proyecto. El jugar con esas dos variables nos va a ayudar a priorizar los riesgos de mejor manera, de tal forma que, y lo decía Pareto, no se equivocaba, ¿no? Nos podamos enfocar en aquellos pocos riesgos relevantes, en aquellos pocos riesgos importantes que implican el mayor impacto en los objetivos del proyecto en caso de que se llegaran a materializar, y que podamos en consecuencia establecer planes adecuados de riesgos. Nos dice aquí esta imagen multicolores que vemos en la pantalla, riesgos relevantes, riesgos que pudiéramos inclusive ubicar en lo que se conoce como una matriz de probabilidad versus impacto. La probabilidad la vemos en el eje horizontal, el impacto lo vemos en el eje vertical, y hacemos una combinación de estos dos elementos para poder, digamos, asignarle a cada uno de los riesgos una calificación, una clasificación, de tal forma que tengamos bien claro cuáles son esos riesgos relevantes, ¿no? Que pudiéramos ubicar en nuestra matriz, en ese cuadrante de la esquina superior derecha, riesgos de calificación 10, riesgos de calificación 9, 8, 7, 6, ¿no? Para los cuales tendríamos que definir esquemas de tratamiento muy precisos, acciones de tratamiento de riesgos muy precisas para o eliminarlos o transferirlos a un tercero, y probablemente, si fuera el caso, mitigarlos también estableciendo las reservas adecuadas de gestión, estas reservas, estas reservas económicas que nos van a ayudar también a llevar a cabo un plan de tratamiento de estos riesgos relevantes. Nos metemos muy a detalle en este tema por la relevancia que merece en términos de gestión de proyectos. Y bueno, lo que decimos, y muy importante en términos de todo esto que estamos comentando, de herramientas, de procesos, de entregables, lo que decimos, el beneficio que obtienen ustedes al momento de meterse a estos temas, al momento de tomar un curso con Technology México que tenga que ver con la gestión, la dirección de proyectos, decimos el beneficio es inmediato. Es decir, ustedes pueden empezar a utilizar los procesos, los entregables, los formatos que compartimos con ustedes a través de estos casos de estudio de manera inmediata. Yo diría prácticamente al día siguiente en la oficina pueden estar ya ustedes utilizando procesos, entregables, formatos, para, entre muchas otras cosas, poderse comunicar mejor con sus equipos de trabajo, que puedan ustedes también entender qué habilidades, qué competencias interpersonales y de negocio tenemos que desarrollar como gerentes de proyecto para poder,
aspirar a una gestión consistente y exitosa de proyectos en nuestra carrera como project managers. Hablamos también de técnicas de gestión de conflicto, decía yo, a propósito de habilidades interpersonales, técnicas que ustedes pueden, digamos, empezar a poner en práctica también inmediatamente después de nuestros cursos. Hablamos también de cómo interactuar con nuestra gente, cómo establecer, por ejemplo, planes de reconocimiento y recompensa, cómo llevar a cabo también evaluaciones de desempeño. Nos metemos un poco a esa parte que tiene que ver con las habilidades blandas o habilidades interpersonales y que también son tan necesarias en la gestión de proyectos, ¿no? No solamente es la parte técnica, nos dice el PMBOK, no solamente es el conocimiento del negocio, también es importante las competencias, las habilidades de liderazgo, ¿no? Ese trato con nuestra gente, con nuestro equipo, esa interacción, esa comunicación, esa capacidad que pudiéramos desarrollar y digamos, implementar en nuestra práctica del día a día para motivar al equipo y no solamente motivarlo, sino también aspirar a motivarlo y a inspirarlo también con, digamos, el objetivo de que puedan ellos comprometerse con nosotros como líderes de ese proyecto, de esos proyectos, pero sobre todo comprometerse con los objetivos de los proyectos mismos, ¿no? Y del lado técnico, también poder empezar a utilizar de forma inmediata herramientas técnicas que nos ayuden, como dice ahí la imagen de abajo y la información de la parte de abajo, a poder incorporar un esquema, un marco de trabajo, un método que podamos seguir y que nos permita, digamos, ser mucho más efectivos, mucho más eficientes, obtener mejores resultados de forma más consistente en nuestros proyectos. ¿Es esto una receta, digamos, infalible? No lo es, pero incrementa las posibilidades de que tengamos éxito en nuestros proyectos. También nos ayuda a ser mucho más consistentes al momento de estar utilizando un marco de trabajo, un método fundamentado en procesos entregables y herramientas, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Sí queremos invitarlos, decía yo, queremos invitarlos a nuestro curso de gestión avanzada de proyectos. La semana pasada tuvimos un curso de gestión de proyectos también con Technology México, un curso muy interesante con muchos participantes, muy dinámico, de muchas herramientas, de mucho aprendizaje y de mucho valor también para todos los que tuvimos la suerte de participar en el curso. Queremos invitarlos, no se van a arrepentir, es una garantía, diría yo, el que estemos utilizando estándares internacionales de gestión de proyectos con mucho reconocimiento. Y debo decirlo también, este tipo de cursos y sobre todo este en particular, que está fundamentado, que está basado en material del PMI, muy particularmente el PMBOK, nos va a posicionar, yo diría de manera muy importante, en un proceso que pudiéramos continuar para certificarnos en alguna de las opciones de certificación que nos ofrece el PMI, certificación que nos va, digamos, nos va a ayudar también a vendernos mejor, a posicionarnos mejor, digo yo, utilizando un término más bien ahí deportivo, ¿no? Beisbolero, nos va a ayudar también a empezar, digamos, a batear en una liga diferente, ¿no? Nos va a subir de nivel, nos va a permitir también cotizarnos mejor, una certificación como por ejemplo la certificación conocida como PMP, la Project Manager Professional, es una certificación que de obtenerla nosotros inmediatamente empezamos a cotizar en otra liga, ¿no? Digamos, en otra parte, digamos, del espectro de lo que son, digamos, las posiciones de Project Managers, y nos ayuda también a abrir múltiples puertas para trabajos locales, trabajos internacionales,
se los digo por experiencia, y es una certificación que no solamente nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo como líderes de proyecto, como gerentes de proyecto de mejor manera, sino además profesionalmente nos va a catapultar, digamos, al siguiente nivel, ¿no? Entonces, importante recordar y resaltar esta parte, ¿no? Estos cursos nos van a ayudar a prepararnos para poder continuar, si así lo quisiéramos, poder continuar nuestro proceso de certificación PMP o alguna otra de las certificaciones del PMI, ¿no? No me crean a mí, basta echarle un vistazo ahí a la cantidad importante, digamos, de vacantes que hay postuladas en diferentes plataformas como LinkedIn, para que se den cuenta de esto que estoy comentando acerca de las certificaciones y muy particularmente acerca de la certificación PMP, ¿no? Entonces, espero que se animen, es la intención que podamos sembrar en ustedes esa inquietud para que puedan acompañarnos próximamente en nuestros cursos de gestión de proyecto con Technology México. No se van a arrepentir y evidentemente estamos a sus órdenes, y me gustaría a continuación, si me lo permiten nuestros compañeros, también dar pie a sesión de preguntas, si las hubiera. No sé si tenemos tiempo para eso. Y bueno, de esta forma también nuevamente agradecerles su atención y nuevamente reiterar nuestra expectativa de que nos puedan acompañar en los cursos de gestión avanzada de proyectos de Technology México.